unilateralmente casi que ordenar cerrar el espacio aéreo de un país soberano? Epa, mi llave. Bueno, todos conocemos ya este tema. Esta ha sido la noticia del sábado, una noticia que a mi juicio busca tapar algo muchísimo más relevante, que fue la llamada que le hiciese Donald Trump a Nicolás Maduro. No me cabe la menor duda que fue así, que fue él que solicitó la llamada. Recordemos que Donald Trump durante unas 7 veces en 10 días dijo que iba a hablar con Nicolás Maduro. Ya parecía un tema de enamorado, pero bueno, evidentemente no sé si fue una filtración accidental o fue una filtración provocada por la Casa Blanca. Se habló de una reunión que tuvo ya una semana atrás, ¿no? Y que el propio medio que lo informa, que es un medio estadounidense, ha dicho claramente que la información salió del gobierno de los Estados Unidos, de la Casa Blanca. Ahora bien, vamos a analizar un poco el rocambolesco escrito que hizo Donald Trump en su red social, porque es un poco extraño, ¿no? Porque mezcla aeronaves o aerolíneas, pilotos, traficantes de polvo blanco, también involucran a traficantes de personas, es decir, toda una vaina un poco rocambolesca para finalmente decir que no pueden atravesar el espacio aéreo de un país del cual él no es presidente. Pero también me llamó mucho la atención porque él habla de el espacio aéreo sobre el país, pero también habló de alrededor. Vamos a analizarlo junto con la inteligencia artificial. Un ejercicio bien particular a la inteligencia artificial de este caso. En breve, el 29 de noviembre del 2025, Trump publicó en Truth Social un mensaje pidiendo que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela sea considerado cerrado en su totalidad, dirigiéndose a aerolíneas, pilotos, traficantes de polvo blanco y traficantes de personas. Esto que medios internacionales y agencias reportan que la declaración intensificó tensiones ya existentes entre Washington y Caracas. El gobierno venezolano lo calificó de una amenaza colonialista y la rechazó rotundamente. Analistas y notas de prensa señalan que el presidente de Estados Unidos no tiene autoridad legal para cerrar el espacio aéreo de otro país por decreto unilateral. La FAA había emitido advertencias previas sobre el riesgo de zonas de la región, pero un cierre efectivo requeriría acciones militares, acuerdos internacionales o medidas regulatorias más complejas. Un análisis político. Performativa política y escalada deliberada. La forma y el canal, un post en Truth, indica una mezcla de comunicación directa al electorado y presión estratégica. Es un acto performativo para mostrar dureza y control de la agenda pública. No parece un intento inmediato y técnico de implementar una política aeronáutica. Eso requiere diplomacia, NOTAMs internacionales y coordinación militar y FAA. Esto parece más bien una señal política para distintos públicos, bases internas, aliados regionales y oponentes. Instrumentación de seguridad para objetivos geopolíticos. El discurso Junta NARC trata de personas y aviación civil en una sola narrativa que justifica medidas radicales. Políticamente, eso sirve para A. Legitimar acciones coercitiva futura. B. Aislar diplomáticamente a Maduro ante audiencias internacionales. C. Movilizar apoyo interno con un argumento de seguridad. Sin embargo, legalmente y en la práctica, la mezcla puede erosionar apoyo internacional porque fusiona objetivos humanitarios con pretextos de seguridad que justifican intervención. Riesgos de reacciones en cadena e incertidumbre operacional. Instrucciones de este tipo generan efectos reales en el terreno. Aerolíneas pueden reprogramar rutas, países vecinos tomar contramedidas, mercados y aseguradoras reajustar exposiciones. Aunque no tenga autoridad formal, la presidencia de Estados Unidos tiene influencia práctica, por ejemplo, mediante sanciones, advertencias a aerolíneas o medidas militares, que pueden conducir a las interrupciones reales. Esa influencia práctica explica por qué la retórica, aun siendo legalmente incapaz de cerrar el espacio aéreo ajeno, altera comportamientos. Uso diplomático y legitimidad. Llamar un cierre unilateral enajena a aliados que valoran el derecho internacional y la soberanía estatal. También da a Maduro y aliados regionales una narrativa de victimización para justificar represalias y consolidar apoyo interno. El resultado probable, más aislamiento diplomático para Estados Unidos en algunos foros, pero simultáneamente polarización y mayor dependencia de medios coercitivos. Análisis psicológico del emisor y del mensaje. Estilo de comunicación, certeza performativa y simplificación. Es decir, la frase categórica cerrada en su totalidad es típica de comunicación autoritaria punitiva. Reduce complejidad
a órdenes binarias. Psicológicamente busca transmitir control y claridad a simpatizantes. Refuerzo de identidad grupal, pero también puede funcionar como un recurso para evitar debates técnicos complejos. Esto apunta a una estrategia emocional más que un argumento racional. Despliegue de amenazas como herramienta motivacional. Al invocar narcos y traficantes de personas, el emisor activa respuestas de miedo y urgencia en el público. Desde la psicología política, esto aumenta disposición pública a aceptar medidas extraordinarias y reduce escrutinio técnico. Es una táctica para desplazar la discusión de cómo al qué, acción, mediante apelaciones morales. Yo también lo veo como una posibilidad de él seguir diciendo que está haciendo algo cuando realmente no hizo nada. Así como decir que va ahora a frenar la droga que viene de Venezuela por tierra, ¿será que le irá a frenar en México? Porque en Venezuela no lo puede hacer. Ambigüedad estratégica, deja la intención sin concretar. El mensaje aprovecha la ambigüedad, no detalla mecanismos de ejecución. Psicológicamente, esa ambigüedad genera dos efectos deseables para quien lo emite. A. Permite a seguidores interpretar la firmeza como acción inmediata. B. Induce ansiedad e incertidumbre al adversario. Mecanismos de presión. La ambigüedad es una herramienta de coacción psicológica, amenaza plausible sin demostrar capacidad o intención concreta. Conclusión crítica. El mensaje de Through es una herramienta política y psicológica. Busca proyectar fuerza y presionar a Venezuela y a las audiencias internas, pero carece de base legal y técnica para, por sí solo, cerrar el espacio aéreo de otro Estado. Efectivamente produce consecuencias reales, alteración de rutas, reacciones diplomáticas, mayor polarización, precisamente porque la presidencia de Estados Unidos tiene recursos prácticos para convertir la retórica en medidas coercitivas. Políticamente es eficaz a corto plazo, para cierta base, institucionalmente es riesgoso y probablemente contraproducente por el potencial de aislar a Estados Unidos y provocar escaladas no deseadas. Es decir, seguimos con el tema de la guerra psicológica y de él mostrarse fuerte ante sus seguidores. Por cierto, Estados Unidos debe recordar algo. Venezuela tiene décadas bajo un esquema de polarización. Por lo tanto, nosotros sabemos manejar muy bien la polarización, mucho más que los Estados Unidos. Finalmente, ¿qué puede suceder? ¿Cuáles son los escenarios más probables? Bueno, el mantenimiento del status quo con aislamiento operacional. Varias aerolíneas ya suspendieron vuelos hacia y desde Venezuela o evitaron sobrevolar su espacio aéreo. Es probable que persista un aislamiento operativo de facto. Vuelos internacionales seguirán cancelados o restringidos. Compañías temerosas por sanciones o inseguridad seguirán evitando espacios aéreos venezolanos. En ese escenario no hay guerra abierta, pero Venezuela quedaría aún más aislada logísticamente. Menos conexiones, comercio más difícil, menos flujo de personas, lo que agrava la crisis humanitaria, migratoria y económica. Nosotros no tenemos crisis humanitaria. Escalada diplomática e internacionalización del conflicto. El gobierno venezolano reaccionó formalmente denunciando la medida como un acto hostil, unilateral y arbitrario y exigió respeto a su soberanía. Si aliados regionales, países de América Latina y organizaciones internacionales condenan públicamente la medida, como ya lo hizo al menos Cuba, podría configurarse un frente diplomático contra los Estados Unidos. Esto podría derivar en sanciones recíprocas, aumentos de tensiones internacionales, presión para mediaciones multilaterales, pero sin intervención militar directa, al menos inicialmente. Tercero, amenaza latente de intervención militar o coerción. El anuncio ilegal en contexto del despliegue militar estadounidense en el Caribe y las advertencias previas de seguridad aérea emitidas por la Federación de Aviación y Administración, la FAA, se sumarían a más incidentes como por ejemplo violaciones de espacio aéreo, choques diplomáticos, acusaciones de narcotráfico que involucran vuelos y aeronaves venezolanas. Existen riesgos de que la retórica se transforme en acciones concretas, bloqueos, interdicciones, presión militar. Esto podría llevar a un escenario de confrontación indirecta con riesgos de escalada, aunque dependerá fuertemente de cómo reaccionen actores internacionales aliados a Venezuela. 4. Encarecimiento de impacto interno en Venezuela. Para la población venezolana, este tipo de medidas agrava la crítica situación en materia de movilidad, emigración, comercio, importaciones y derechos humanos. La suspensión de vuelos y aislamientos logísticos podría profundizar crisis humanitaria. Insisto, que no hay crisis humanitaria. Escasez, fuga de talento y dificultades de ayudas internacionales. Además, podría consolidar la narrativa de las agresiones externas, lo que podría aprovechar el gobierno de Nicolás Maduro para reforzar el control interno y cohesionar apoyo nacionalista. ¿Qué sería lo más probable? Coincido con el análisis
Les recuerdo que el análisis surge de una cantidad de datas y posturas que yo he colocado. Considero que el escenario más probable es una mezcla del 1 y del 2, es decir, aislamiento operativo del país acompañado de una escalada diplomática e internalización del conflicto, pero sin una guerra abierta inmediata. Creemos que es muy poco probable, aunque no imposible, que veamos una intervención militar directa pronto. Para eso se requeriría no solo la voluntad de Washington, sino también el consenso internacional, difícil dada la condena ya manifestada por aliados de Venezuela. Pero lo que sí parece casi seguro es que Venezuela quedará aún más aislada, con complicaciones serias para la población común, aumento de migración y siguen con la crisis humanitaria que lo seguimos descartando y políticas intensificadas. Sigue echando vaina a los aliados de María Machado. Siguen sin entender lo que está sucediendo en Venezuela. Siguen creyendo que esto van a dividir, que esto va a fragmentar, y esto solamente tiene eco en una porción muy pequeña de Venezuela y en un grupo de venezolanos que están en el exterior. Les voy a contar una anécdota de algo que me pasó hoy. En un importante centro comercial de la zona de Alcurnia de Caracas, en un importante local que es de una cadena de ventas de artículos para el hogar, navideños, etcétera, me comentaba el gerente que sorpresivamente estos días las ventas han estado bastante bajas, un 60% menos que el año pasado, que hoy, sábado, era un día para que estuviera brutalmente las ventas y estaban bastante mal. Había afluencia de gente, pero no como de costumbre. Inclusive ayer, que había sido Black Friday, se estuvo trabajando hasta las 10 de la noche, y si habían 10 personas en una tienda que es inmensa, era mucho. Sin embargo, las otras tiendas que están en zonas mucho más populares, como puede ser el Sambil de La Candelaria, el Sambil de Chacao, en el centro de Caracas y en otras zonas, las ventas estaban mejores que las del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que el temor por creer que sí puede suceder algo con Venezuela y los Estados Unidos está principalmente en un sector muy exclusivo de la clase media alta del país. Pero bueno, veamos un poco más de información de este tema y después de terminar de ver el video que les puse a continuación, quiero decirles algo más. Eso hizo Donald Trump. Rogó en su cuenta social a las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas considerar el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores cerrado. Esta es la más reciente escalada de agresiones contra Venezuela desde hace 17 semanas, que comenzó el asedio con el más grotesco e injustificado despliegue militar en el Caribe, como lo ha denunciado el gobierno venezolano. Y se da, además, en medio de un acercamiento la semana pasada, según publicó el medio de comunicación The New York Times, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es decir, diálogo, Trump siendo Trump. Esta es la máxima presión para lograr algo como está acostumbrado a hacer. Pero Venezuela ha dicho en reiteradas oportunidades que defenderá la paz, la dignidad y también la soberanía. Otra interrogante que surge es, ¿por qué un presidente de otro país se atreve a declarar cerrado el espacio aéreo de otra nación soberana? El artículo 2.4 de la Carta de la ONU prohíbe a todos los Estados miembros recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado. Por lo tanto, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, no tiene autoridad legal para cerrar el espacio aéreo de otro país. La informalidad de Donald Trump llegó a tal punto que solamente apareció esta publicación en redes sociales en su red personal Truth Social. No apareció en otras del propio presidente Trump, ni tampoco ninguna otra plataforma del gobierno, ni tampoco ninguna información oficial por ente alguno del gobierno estadounidense. Durante el día sábado se dieron a lugar todos los vuelos que estaban programados, tanto nacionales como internacionales. Contrario a lo que muchos creyeron e incluso lo que algunos informaron, nuestros cielos estuvieron bastante transitados. Y como pueden ver a continuación, esta es la lista de los vuelos que se dieron internacionales a través del aeropuerto Simón Bolívar. Pueden también considerar los que fueron por otras vías, como por ejemplo los aeropuertos internacionales de La Chinita, Valencia o el de Barcelona. Asimismo, pueden considerar que nuestro espacio aéreo sirve para el desplazamiento de aviones que vienen o van desde Sudamérica hacia Centro y Norteamérica. Durante el día, muchos medios aliados a la extrema derecha informaron de manera incorrecta que ningún vuelo se estaba haciendo sobre territorio venezolano, lo cual, como ya mostramos, es completamente falso. Incluso revisando recientemente las plataformas como la de NTN24, se nota que no hicieron mucho hincapié en la noticia, lo que demuestra que no tuvo el impacto esperado por estos grupos políticos
irracionales.